Hola, muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. Mucho gusto, soy Maide León, consultora. Bienvenidos a este podcast donde cada día estamos buscando la respuesta a la pregunta ¿cómo ser exitoso? Recuerda, ¿cómo ser exitoso? Así que ayer estábamos abordando el tema de 9 personalidades, enneagramas, ¿sí? Para conocer quiénes somos o qué características tenemos puntualmente dentro de nuestra forma de ser, dentro de nuestra personalidad. Y hoy vamos a evidenciar qué preguntas posiblemente nos van a hacer para poder identificar esas personalidades que somos y que a veces no nos damos cuenta. ¿Para qué? Para identificar nuestros puntos fuertes y nuestros puntos débiles. Así que quédate escuchando este podcast a través de las diversas plataformas que manejo. Recuerda, me encuentras en mi canal de YouTube como Maide León Consultora, me encuentras en mi fanpage de Facebook Maide León Consultora y en mi cuenta de Spotify Maide León Consultora. Empecemos. El día de ayer hablamos de 9 tipos de personalidad, eneatipos del enneagrama. Las personas que son reformadoras, ayudadoras, triunfadoras, individualistas, investigadoras, leales, entusiastas, desafiadoras y pacificadoras. Este tipo de estudios normalmente los realizan especialistas como psicólogos o psiquiatras, ¿cierto? Pero es muy importante a través del link que te voy a dejar en la cajita de descripción que lo realices para que identifiques cuál es tu principal tipo de personalidad y cuáles son las que te acompañan adicional a esa principal, ¿sí? Porque no solamente somos una cosa, somos la suma de varias características, de varios elementos. Recuerda que aquí abajito en la cajita de información te dejo el link testenneagrama.com y vas a revisar, ahí te va a salir una página donde tú vas a revisar si quieres hacer un test rápido, un test completo, cuáles son esos tipos de personalidad o enneatipos que vimos el día de ayer y qué es el enneagrama. Yo te aconsejo que realices el test completo para que identifiques cuál es tu personalidad número 1 y las que complementan tu personalidad. En el siguiente test vas a encontrar tu tipo de personalidad o eneatipo predominante, ¿sí? Ahí se suman unos puntos para que encuentres cuál es la mayor coincidencia en cada uno de los eneatipos o personalidades. El test está conformado por 135 preguntas y cada una de las preguntas tiene 5 opciones. Puedes responder casi nunca, rara vez cierto, algo cierto, generalmente cierto y muy cierto. Recuerda que estos test son basados en el libro La sabiduría del enneagrama de Don Richard Rizzo y Russ Hodgson, que fueron los creadores de este concepto. Así que iniciemos. Me encantaría que fueras haciendo el siguiente test conmigo, lo dejaras para ti mismo o misma y encuentres cuál es la personalidad que prioriza en ti y cuáles son las que te complementan. Y si no es mucho pedirte que me dejes aquí en los comentarios cuál fue la personalidad que más se adaptó a ti del enneagrama. Me encantaría leerte. Pues bien, iniciemos. Por lo general me consideran una persona seria y sensata. Una vez dicho y hecho todo, supongo que lo soy. Casi nunca, rara vez cierto, algo cierto, generalmente cierto o muy cierto. ¿Cuál crees que es la respuesta para ti? Mi auténtico interés por los demás hace que me involucre profundamente con ellos, con sus esperanzas, sus sueños y necesidades. Me considero una persona muy competente. En realidad, me molesta no ser eficaz y eficiente. Muchos me consideran una persona enigmática, difícil y contradictoria, y eso me gusta de mí. Me gusta profundizar en las cosas y estudio detenidamente los detalles hasta que lo he entendido
todo lo mejor posible. Me atrae la autoridad, pero al mismo tiempo desconfío de ella. Me encanta viajar y descubrir diferentes tipos de comidas, personas y experiencias. Todo el fabuloso torbellino de la vida. Soy extraordinariamente independiente y no me gusta depender de nadie para lo que necesito. Parece que lo que gusta de mí a las personas es que se sienten seguras a mi lado. Siempre he intentado ser sincero y objetivo respecto a mí mismo y estoy decidido o decidida a ser fiel a mi conciencia, cueste lo que cueste. Me resulta natural ser amistoso, entablo conversaciones con facilidad y me tuteo con todo el mundo. Cuando las cosas me van bien, prácticamente brillo con una especie de alegría interior por ser quien soy y tener la vida que tengo. Tiendo a obsesionarme con mis sentimientos negativos un buen tiempo antes de liberarme de ellos. Soy una persona muy reservada. No dejo entrar a muchas personas en mi mundo. Soy muy emotivo, pero no suelo demostrar mis sentimientos, al no ser a mis íntimos e incluso a ellos no siempre. Mi agenda suele estar llena y me gusta así. La hierba no crecerá bajo mis pies. Creo que hay que romper algunos huevos para hacer una tortilla. No me importa estar con gente ni me importa estar solo. Cualquiera de las dos cosas me va bien, siempre que esté en paz conmigo mismo. Si bien una parte de mí podría ser alocada, en términos generales no ha sido precisamente ese mi estilo. Ya vamos por la pregunta número 30 de 135. He descubierto que las personas reaccionan con simpatía cuando les presto atención y les doy aliento. Trato de presentarme ante los demás bajo la luz posible, la mejor luz posible, pero eso es lo que hace todo el mundo, ¿verdad? Suelo sentirme solo, incluso cuando estoy con personas amigas. No me siento muy importante ni poderoso, más bien pequeño e invisible. Sería un buen espía. Si cometo un error, temo que todos me van a criticar de inmediato. Lo importante para mí es la emoción y la variedad, no la comodidad ni la precaución, aunque aprovecho todas las comodidades siempre que las encuentro. Cuando quiero a las personas, las considero mi gente y siento la necesidad de cuidar sus intereses. He encontrado un cierto equilibrio en mi vida y no veo ningún motivo para estropearlo. Tengo la impresión de que tengo un juez en la cabeza. A veces este juez es sabio y perspicaz, pero muchas otras es simplemente severo y duro. No puedo ver un perro extraviado en la calle sin desear llevármelo a casa. Mis sentimientos tienden a hacerme ajeno. Siento las cosas con mucha intensidad por un instante y a continuación simplemente sigo con lo mío. Si me critican o entienden mal, tiendo a cerrarme en mí mismo y a ponerme de mal humor. Si los demás supieran las cosas que pienso la mayor parte del tiempo, creerían que estoy loco. Me siento más seguro haciendo lo que se espera de mí que obrando por mi cuenta. Mi mente no para de parlotear. A veces me parece que estoy pensando en 10 cosas al mismo tiempo. Sé cómo obtener resultados, sé cómo recompensar y apremiar a las personas para que hagan las cosas. Estar cómodo en todo el sentido de la palabra me atrae muchísimo. Creo que he pagado un elevado precio por tratar de ser perfecto. Me siento bien por ser una persona considerada y generosa. Es importante para mí sentir que tengo éxito, aunque no sea el éxito que deseo. Me cuesta participar en proyectos si no tengo el control creativo. Solo teniendo la información correcta se puede tomar una decisión racional, pero claro, la mayoría de la gente no es muy racional. Es posible que no siempre esté de acuerdo con las reglas,
y que no siempre las siga, pero deseo conocerlas. Una cosa que no soporto de ninguna manera es el aburrimiento y procuro no aburrirme nunca. No siento mucha compasión por los débiles y los indecisos, la debilidad solo atrae problemas. Prefiero ceder antes que armar una escena. Me gusta reírme como a cualquiera, debería hacerlo más a menudo. Me cuesta creer las muchas cosas que he hecho por la gente, pero me molesta mucho que no den señales de darse cuenta o de que les importe. Para bien o para mal, soy bueno para encubrir mis inseguridades. Nadie adivina jamás qué siento realmente. Tiendo a no seguir las reglas ni las expectativas porque quiero poner mi sello especial en todo lo que hago. Mi familia me encuentra algo raro o excéntrico, ciertamente me han dicho que debo salir más. Tiendo a tener primeras impresiones fuertes sobre las personas y me cuesta cambiarlas. Me comprometo bastante cuando estoy en una relación, pero cuando se acaba paso a otra cosa. Tengo una voluntad fuerte y no renuncio ni me echo atrás fácilmente. No sé exactamente cómo lo hago, pero no me dejo deprimir por las cosas. Mis principios e ideales me estimulan hacia mayores logros y dan sentido y valor a mi vida. Es cierto que suelo hacer más por los demás de lo que debiera. Doy demasiado y no pienso en mí lo suficiente. Deseo causar buena impresión, de modo que normalmente soy cortés, educado y amigable. Según muchos criterios, soy bastante dramático y temperamental. Hablo bastante cuando quiero, pero la mayor parte del tiempo prefiero limitarme a observar la locura que me rodea. Hay unas cuantas personas a las que admiro de veras, son algo así como héroes para mí. Soy curioso y arriesgado o arriesgada. Por lo general, soy la primera o el primero entre mis amigos en probar cualquier cosa nueva e interesante. Número 62. No hay nada que me haga sentir más orgulloso que ver actuar por su cuenta a alguien a quien he tomado bajo mi protección. Soy bastante fácil de complacer y normalmente creo que lo que tengo es suficiente para mí. No entiendo por qué tantas personas tienen valores morales tan laxos. Con frecuencia me sorprendo intentando conquistar a las personas, sobre todo si al principio se muestran indiferentes a mí. Sé lo bien que les va a mis amigos y colegas y tiendo a compararme con ellos. Tiendo a pasar bastante tiempo imaginando situaciones y conversaciones que no han ocurrido necesariamente. Si hay que resolver un problema, que me dejen trabajarlo solo y saldré con la respuesta. No me gusta tomar grandes decisiones, pero ciertamente no deseo que otra persona las tome por mí. Cuando ya no disfruto en una actividad, dejo de hacerla. Tengo un lado tierno, incluso algo sentimental, que muestro a muy pocas personas. Me han dicho que parezco distraído, la verdad es que comprendo las cosas, pero no quiero reaccionar a ellas. Depende tanto de mí que se hagan las cosas que tengo que ser más organizado y metódico que los demás. Me produce una alegría especial recibir en casa y atender a mis amigos y familiares. Suelo esforzarme por ser el mejor en lo que hago. Si no puedo sobresalir en algo, por lo general no me molesto en hacerlo. Ansío que alguien me rescate y me arranque de toda esta monotonía. Pensándolo bien, no se puede ser más raro que aquellos que se comportan de manera normal. Algunas personas me consideran muy inquieto y nervioso, pero no saben ni la mitad. No soy solo una persona divertida, también tengo mi lado serio, incluso oscuro, aunque no me gusta mucho ir allí. Las personas que me conocen me agradecen que les hable francamente y que les diga exactamente lo que pienso. No me considero tosudo, pero me han dicho que soy lo bastante cuando he tomado una decisión. Me imagino que tengo una misión personal, tal vez una vocación para algo superior, y creo que durante mi vida podría realizar algo extraordinario. Sé ser amable y sustentador, pero hay en mí más dureza de la que se podría suponer.
A veces he tenido que tomar unos pocos atajos para conseguir mis objetivos. Cuando las cosas se ponen difíciles, tiendo a desmoronarme y renunciar. Tal vez tiro la toalla con demasiada facilidad. Tiendo a tardar muchísimo en perfeccionar los proyectos en que trabajo. Soy bueno para lo general, no tanto para los detalles. Disfruto más teniendo muchas ideas que en ocuparme de ponerlas en práctica. He tenido que trabajar mucho por todo lo que tengo. Creo que las dificultades son buenas porque te endurecen y te hacen tener claro lo que deseas. Muchas personas se ponen frenéticas con demasiada facilidad. Yo soy muy más ecuánime. Detesto los errores, por lo tanto tiendo a ser muy minucioso para asegurarme de que las cosas se hagan bien. Soy capaz de expresar mis sentimientos por las personas con más franqueza que la mayoría. Cuando me siento inseguro puedo ser algo reservado y frío con las personas. Soy capaz de perdonarme casi cualquier cosa, menos el mal gusto. La mayoría de las personas son increíblemente ignorantes. Es asombroso que algo funcione. Deseo fiarme de las personas, pero suelo sorprenderme desconfiado de sus motivos. Cuando de veras deseo algo, normalmente encuentro la manera de obtenerlo. Me considero un desafiador, una persona que saca a las personas de su zona de comodidad para que hagan todo lo que son capaces de hacer. Hay que aceptar lo que trae la vida, ya que de todos modos no es mucho lo que se puede hacer al respecto. Gran parte de mi vida he creído que lo que está bien y lo que está mal y ya está. Bueno, ya vamos por la pregunta 101 de 135. Si todavía estás aquí, gracias. Me encantaría que realmente hicieras este test. Recuerda, abajo en la cajita de descripción te dejo el link. Hago un esfuerzo especial por saber qué les pasa a las personas que quiero. Claro que me molesta que los demás no reconozcan la excelencia en lo que hago. Por lo general me gusta trabajar demasiado cerca de los demás. Sé mucho sobre muchas cosas y en algunos campos me considero un experto. Soy muy trabajador, de verdad, no paro hasta terminar un trabajo. Las cosas me abaten de vez en cuando, pero muy pronto levanto la cabeza. Mi sentido del humor es prosaico, incluso grosero a veces, aunque creo que la mayoría de las personas son demasiado remilgadas y sensibles. Me es fácil comprender diferentes puntos de vista y tiendo más a estar de acuerdo que en desacuerdo con las personas. Me cuesta muchísimo dejar que las cosas se hagan solo suficientemente bien. Me considero algo así como un sanador de corazones rotos. Soy más adaptable que la mayoría. Si las cosas no van bien, sé cambiar mi comportamiento para obtener los resultados que deseo. Conocerme a mí mismo y ser fiel a mis necesidades emocionales han sido motivaciones muy importantes para mí. Soy muy curioso y me gusta investigar porque las cosas son como son. Incluso las cosas obvias no son tan obvias si se miran bien. Cuando tengo que tomar una decisión importante, la tomo. Uno de mis principales problemas es que me distraigo con facilidad y me disperso demasiado. Soy capaz de violentos estallidos de cólera, pero se pasan. Prefiero acentuar lo positivo antes que insistir en lo negativo. Han recaído muchas responsabilidades sobre mis hombros. Si no hubiera estado a la altura de las circunstancias, solo Dios sabe lo que habría ocurrido. Con frecuencia mi salud y mi economía han sufrido debido a que antepongo las necesidades e intereses de los demás a los míos. Siempre tengo un objetivo en mente y sé motivarme para conseguirlo. No me gusta tomar el mando ni obedecer órdenes. Mi mente es tan vehemente y activa que a veces me parece que está ardiendo. Es muy extraño, puedo ser escéptico, incluso cínico acerca de todo tipo de cosas y de pronto me dejo engañar totalmente en algo. Tiendo a gastar más dinero del que probablemente debería. ¿A quién no le ha pasado eso? Me siento más vivo cuando hago lo que los demás creen imposible. Me gusta arriesgarme y comprobar si soy capaz de vencer los peligros.
Tengo lo que se podría llamar una filosofía de la vida que me orienta y me da muchísimo consuelo en las épocas difíciles. Me conmueve muchísimo la nobleza humana y que se conserve el buen talante en las dificultades. Me encanta desvivirme para que las personas se sientan acogidas y apreciadas. Tengo una vena de adicción al trabajo, me siento perdido si no estoy realizando cosas. Soy muy consciente de mis intuiciones, tenga o no el valor para seguirlas. Me concentro tanto en lo que hago que suelo no enterarme al paso del tiempo. Ansiedad podría ser mi segundo apellido. Me encanta estar con gente, siempre que quieran ir donde yo voy. Normalmente a alguien tiene que tocarle la situación desventajosa y no quiero ser yo. Durante el día hago todo lo que hay que hacer, pero cuando se acaba el día sé relajarme y tomarme las cosas con calma. Pues bien, me encantaría conocer cuál fue tu resultado. Yo obtuve un mayor porcentaje en el triunfador. Soy el eneatipo 3, el triunfador. Soy una persona adaptable y orientada al éxito. Soy segura de mí misma, atractiva y encantadora, ambiciosa, competente y enérgica. También puedo ser consciente de mi posición y estar muy motivada por el progreso personal. Puedo preocuparme por mi imagen y por lo que los demás piensen de mí. Normalmente tengo problemas de adicción al trabajo y de competitividad. Soy una persona que me acepto a mí misma, soy auténtica. Soy un modelo que inspira a otras personas. Y no lo digo yo, lo dice mi eneagrama. Espero que te haya gustado bastante este tema del eneagrama. Por favor, realízalo para que encuentres cuál es ese eneatipo o esa personalidad que persiste en ti. Recuerda, estás escuchando el podcast de Maide León Consultora todos los días durante el mes de agosto por 3 plataformas: canal de YouTube Maide León Consultora, fanpage en Facebook Maide León Consultora y cuenta de Spotify Maide León Consultora. Nos vemos mañana con un nuevo tema para responder a la pregunta ¿cómo ser exitosa? Chao, chao.